En este video hablaremos de la nueva medicina germánica, desarrollada por el Dr. Richard Hammer a finales de los años 70. El Dr. Hammer postuló que las enfermedades no son errores de la naturaleza ni fallos del sistema, sino programas biológicos sensatos diseñados para la supervivencia. Según sus teorías, todo proceso patológico se origina a partir de un choque emocional inesperado, dramático y vivido en soledad, al que denominó DHS, síndrome de Dirk-Hammer. Este choque impacta simultáneamente en 3 niveles: la psique, el cerebro, donde se puede observar una marca específica en un escáner cerebral conocido como el foco de Hammer, y el órgano correspondiente. La base de este conocimiento se resume en las 5 leyes biológicas, que proponen que la enfermedad tiene un sentido biológico evolutivo. Por ejemplo, si una persona vive un conflicto de miedo a morir, los pulmones pueden generar más células para absorber más oxígeno y ayudar a la supervivencia. Y solo cuando el conflicto se resuelve mentalmente, el cuerpo entra en la fase de reparación o curación. Realmente estamos ante un cambio de paradigma, donde el paciente deja de ser una víctima de la mala suerte biológica para convertirse en el artífice de su propia historia médica emocional. Y es simple, y acá te lo contamos. En este canal se revela el secreto de cómo funciona el universo. Es un contenido libre de toda restricción dogmática, de toda búsqueda vacía y sin fin. Acá encontrarás las leyes universales que posees. Revelaremos el poder magnífico que eres y que por motivos ajenos a tu elección habías olvidado. Remembrarás tus conocimientos, pues todo es interno y todo lo sabes. No necesitas aprender nada del exterior, solo desear recordarlo. Nos elegiste y te ayudaremos a recorrer tu camino con más conciencia. Respetamos toda fe y decisión de creencia dogmática, pero esta es la verdad verificada. Bienvenido a casa y recuerda, es simple y acá te lo contamos. Dentro de la visión de Hammer, cobra una importancia vital lo que mencionamos en el video expuesto anteriormente sobre el sueño y la reparación, pues su segunda ley biológica establece que toda enfermedad es un proceso de 2 fases, siempre y cuando haya una resolución del conflicto original. La primera fase es la simpaticotonía, o fase activa del conflicto, donde el individuo está en estado de alerta constante, pierde el apetito, tiene manos frías y sufre de insomnio, que son las características del estrés de supervivencia. La segunda fase es la vagotonía, o fase de curación, que es precisamente donde el cuerpo entra en un estado de cansancio extremo, inflamación y necesidad absoluta de sueño reparador. En esta etapa, el sistema nervioso parasimpático toma el control total para permitir que el organismo repare el tejido dañado o elimine el exceso de células creadas durante la fase activa. Es aquí donde el conocimiento de Hammer coincide con la importancia del descanso. Según él, los síntomas más molestos como dolor, fiebre o inflamación suelen ser señales de que el cuerpo ya está sanando, y el sueño es el vehículo indispensable para completar ese taller de reparación biológico sin interferencias externas. Las 5 leyes biológicas de la nueva medicina germánica. Según con esta nueva medicina germánica, existen 5 leyes que analizan la descripción de la respuesta biológica adaptada por el cuerpo. En un resumen estructurado, exploraremos los pilares que propuso el doctor alemán para entender esta conexión mente-cuerpo. Primera ley, ley de hierro. Acá es donde se origina el choque o el evento programador. El conflicto emocional impacta a la vez en psique, cerebro y órgano. Segunda ley, bifásica, conocido como fase fría o caliente. Tras resolver el conflicto, el cuerpo entra obligatoriamente en reparación. Tercera ley, sistema ontogénico, las capas germinales del embrión. El tipo de tejido, endodermo, mesodermo y ectodermo, dicta cómo reacciona. Cuarta ley, sistema de microbios. Microbios como aliados. Hongos y bacterias actúan como limpiadores en la fase de curación. Quinta ley, la quinta esencia, el sentido biológico. La enfermedad no es mala, es una respuesta de adaptación evolutiva. Conflicto y biología. Al integrar los conceptos del Dr. Hammer sobre el origen traumático de las dolencias con las herramientas prácticas de la medicina integral,
como el vaciado mental y la optimización del sueño, creamos un ecosistema de sanación sumamente potente. La clave de esta nueva medicina no es simplemente esperar a que el cuerpo se cure solo, sino entender que cada síntoma es un mensaje codificado que nos indica en qué área de nuestra vida hemos perdido la coherencia o la paz. Cuando logramos identificar ese conflicto original, el choque emocional o DHS, y lo procesamos conscientemente, le quitamos al sistema nervioso la necesidad de mantener activa una respuesta de emergencia biológica. Es en ese preciso instante de clic mental donde el cuerpo recibe la señal verde para entrar en la fase de vagotonía o reparación profunda, haciendo que el sueño sea infinitamente más eficaz, ya que la mente ya no está luchando en la oscuridad, sino descansando en la certeza de la resolución. La verdadera sincronía. Para llevar esto a la práctica diaria, debemos ver el poder mental no como un esfuerzo de voluntad, sino como un acto de rendición y comprensión de nuestras leyes biológicas. Si, por ejemplo, experimentas una inflamación o un dolor articular, en lugar de verlo como un ataque externo, la medicina germánica nos invita a preguntarnos si acabamos de resolver un conflicto de desvalorización o de incapacidad para realizar una tarea. Al validar esa emoción y permitirnos el descanso absoluto que la fase de curación exige, estamos optimizando el uso de nuestra energía metabólica. Aquí es donde el vaciado mental se vuelve una herramienta quirúrgica. Al escribir y externalizar el conflicto, estamos haciendo una cirugía emocional sin bisturí, liberando la tensión del cerebro, donde el Dr. Hammer se enfocó, y permitiendo que la inflamación cumpla su función reparadora de forma más rápida y menos dolorosa. Esta visión integradora nos enseña que la salud no es la ausencia de síntomas, sino la fluidez con la que transitamos entre el estrés necesario para la acción y el descanso profundo necesario para la regeneración, manteniendo siempre una comunicación abierta entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que nuestras células ejecutan. La hoja de ruta. Si queremos aplicar este conocimiento de manera estructural, podemos seguir este proceso que une la teoría alemana con la práctica biológica moderna. 1. Identificación. Localizar el choque emocional reciente o DHS. El objetivo es detener la fase activa de estrés y cortisol alto. 2. Resolución. Tomar una decisión o cambiar la percepción de ese suceso. Aquí estamos activando la fase de curación o vagotonía. 3. Soporte físico. Maximizar el sueño y la hidratación. Facilitamos que el sistema linfático y celular reparen tejidos. 4. Aceptación. Entender el síntoma como parte de la cura. El objetivo es reducir el miedo, que es el principal bloqueador de la sanación. Reflexión final. La verdadera maestría en esta nueva medicina consiste en no tener miedo a los procesos del cuerpo. Cuando comprendes que la fiebre o el cansancio son los obreros de tu taller de reparación, trabajando a máxima potencia, dejas de luchar contra ellos y empiezas a colaborar con tu propia biología para alcanzar una vitalidad que antes parecía inalcanzable. En próximos videos, analizaremos con más detalle cuál es el órgano o síntoma de enfermedad que más nos afecta con las decisiones que tomamos o dejamos de actuar, o esos eventos que suceden en el exterior. Si crees que estos videos te ayudan y logran discernir para que tú mismo entres en una etapa de autodescubrimiento, compártelo con alguien que necesite de estos consejos. Ayudando a los demás, nos estamos ayudando a nosotros mismos. Aclaración. Es fundamental mencionar, con la honestidad que caracteriza nuestra interacción, que aunque las ideas de Hamer sobre la conexión entre el trauma emocional y la salud han influido en muchas terapias integrativas modernas, su enfoque es altamente controvertido y no está aceptado por la comunidad médica convencional ni por la oncología basada en evidencia. El Dr. Hamer perdió su licencia médica en Alemania y sus teorías han sido criticadas por desaconsejar tratamientos probados, como la quimioterapia o la cirugía, en situaciones críticas, lo que ha llevado a consecuencias fatales en muchos casos documentados. Desde la perspectiva de la medicina integral contemporánea, lo más valioso de su legado es la invitación a observar el impacto del estrés emocional en la fisiología, pero la ciencia actual prefiere integrar este conocimiento con los avances tecnológicos y farmacológicos en lugar de sustituirlos.
Entender que un conflicto emocional puede disparar una respuesta biológica es una herramienta poderosa para la prevención y el acompañamiento, pero siempre debe hacerse bajo un marco de seguridad clínica que proteja la vida del paciente mientras se trabaja en la resolución de sus heridas emocionales. Si sentiste tu verdad, entonces estamos cumpliendo con nuestra labor. Recuerda tu misión de ayudar a alguien más. Divulga esta información, pues todo lo que sale de tus pensamientos son pensamientos de Dios. Es una ley universal. Y la activas con la acción. Danos un me gusta y comparte este contenido. Ayudando a los demás, nos ayudamos a nosotros mismos. Y no olvides suscribirte y así recibirás más conocimientos. Deja un comentario si tienes alguna inquietud y te ayudaremos a resolverla. Estaremos a gusto de conocer tus opiniones.